Muy buen día tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este webinar de el impacto social y cultural de los eSports. Yo me presento, soy Axel Pech, líder universitario de Felinos eSports. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. De este lado tenemos al antropólogo Carlos Ruiz Corona, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bienvenido, Carlos. Gracias, muy amable por la invitación. Del otro lado también tenemos a Daniel León Cano, mejor conocido como Nash, CEO de Saints eSports. Bienvenido. Gracias, Axel, por la invitación. Me da gusto estar participando aquí junto contigo, junto con Luis. Muy bien. El siguiente programa se dividirá por bloques. En el primer bloque tendremos al antropólogo Carlos presentándonos acerca de los eSports y cultura. En el siguiente bloque también tendremos a Daniel León Cano platicándonos acerca de sus vivencias con el mundo de los eSports. Y por último tendremos una vivencia entre nosotros tres acerca de los eSports. Puedo continuar contigo, antropólogo. Primero que nada, pues buenos días a todos los que nos van a ver, a ustedes dos, a Axel y Daniel, que he tenido el gusto de entrevistarlos hace unas semanas, ¿no? Y estoy encantado de estar en este espacio para la difusión sobre esta actividad que son los eSports. Comienzo presentándome. Mi nombre es Luis Carlos Ruiz Corona, yo soy antropólogo, investigo temas sobre tecnología, cultura y sociedad. Pero antes que ser un profesional o académico, pues yo me considero un gamer desde que tengo uso de razón. Los videojuegos siempre han sido parte de mi vida, prácticamente desde que era niño, tal vez desde los 3 o 4 años con el Atari, por ahí tengo las fotografías, ¿no? O sea, todavía ni existía el Nintendo, todavía no salía el Nintendo cuando yo ya estaba con el joystick del Atari. Luego tuve la fortuna de que pues, mi familia pudo prácticamente comprarme todas las consolas y computadoras, darme internet y todo hasta que me hice mayor de edad y pues ya de ahí en adelante el gasto ha sido mío, lo he sufragado yo mismito y en un principio fue por gusto y ahorita pues podría decir que es de lo que vivo de este asunto de los videojuegos. Lo primero que debo aclarar, yo no soy un deportista electrónico. Durante un tiempo estuve como pro gamer en World of Warcraft, pero con otra dinámica. Pero sí conozco bastante sobre el tema y más que todo eso, precisamente por lo que he estado haciendo como antropólogo. Es el camino que me ha traído aquí y es ese intento de descifrar a los eSports, pues desde este enfoque antropológico y específicamente entender su función en esta sociedad contemporánea, en esta sociedad digital. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi trabajo? Yo a través de los eSports me propongo analizar el fenómeno, a los individuos dentro de estos grupos humanos, incluso a los objetos, para poder entender realidades más complejas desde diferentes frentes. Yo lo que quiero entender es la manera en cómo las personas utilizan la tecnología digital, informática, y también las plataformas digitales en su vida cotidiana, pero específicamente en cómo este uso de estas tecnologías, de esta práctica de los eSports, de los videojuegos, hace que emerjan nuevas prácticas culturales. A mí se me hace muy importante en este momento estos escenarios de los eSports, no únicamente por el gusto de jugar, sino porque nos pueden decir diferentes cosas de la sociedad en la que estamos viviendo ahorita. Por ejemplo, ahorita, el COVID. A todos, de manera general, por lo menos aquí en México, nos ha afectado de una manera importantísima en la cuestión de salud, pero también nos ha permitido ver que este asunto de las tecnologías digitales está introduciendo más y más cada día. Es común que en nuestras escuelas, por ejemplo, casi todo sea a través de videoconferencias, casi todo se maneja a través de mandar tareas por las plataformas o contactarnos por medios digitales. O sea, y en este sentido es que los eSports se convierten en un asunto pues bastante importante en nuestra sociedad, ¿no? Porque es una especie como de reflejo. Primero, los eSports desde la antropología. Con base en las investigaciones que ha estado haciendo, de leer cuestiones académicas, de leer los comentarios de las personas entrevistadas o las redes sociales, deportistas profesionales, yo veo y defino los eSports como una práctica deportiva de nivel profesional que se da entre dos o más individuos, que es mediada por tecnología informática, ya sea a través de computadoras o consolas de videojuegos, donde el escenario
de competencia, pues es el mismo videojuego y la acción del deportista viene siendo lo que se realiza a través de los mandos de control, como son los teclados, mouse, controles, y que es visible, o sea, la acción a través de las pantallas. Entonces, actualmente estoy haciendo un doctorado en ciencias antropológicas, y cuando planteé mi proyecto, pues mis maestros se quedaron así diciendo, bueno, ¿y qué es eso de los deportes electrónicos? O sea, los videojuegos son un deporte. Y me hicieron una serie de preguntas muy extrañas, ¿no? O sea, siendo ellos en la cultura, estando actualizados, tenían cierta reserva sobre esto. Ya finalmente, pues lo que todo el mundo me pregunta. Y ahorita es menos la situación porque ya lo podemos ver en diferentes lugares, en internet, hasta en la televisión, pero en su momento así fue, ¿no? Entonces decir videojuegos, internet, frente a una computadora, una consola, un smartphone, ¿cómo puede ser esto un deporte? Y en el caso específico de lo que yo estoy haciendo, ¿cómo puede ser esta cultura, no? Entonces yo buscando entre los recovecos de internet, platicando con videojugadores, con deportistas electrónicos como ustedes, que les agradezco en tiempo pasado, con personas que no juegan, con personas adultas, incluso en palabras de deportistas de alto rendimiento, pues hay una acalorada discusión sobre si los esports son un deporte o no. Y sin embargo, todas estas posturas pues no son más que un reflejo de un periodo de transición, es como una transición generacional que estamos pasando hacia esta era digital, esta era de comunicaciones. Lo común, por ejemplo, en el mundo, al menos desde finales del siglo XIX, por ahí por la última década de 1800, fue que se fundaron los deportes modernos. Y estos deportes modernos, pues es prácticamente lo que conocemos hoy. Actividades físicas, competencias, que se haya hecho una cuestión masiva, el surgimiento de los Juegos Olímpicos como un evento cultural y social. Y por otra parte, para todos aquellos que nacimos, adoptamos o vivimos los videojuegos, pues no ponemos en duda eso si son deportes o no, o sea, únicamente lo aceptamos simple y sencillamente que es bajo nuestra propia lógica, ¿no? Y aún en el entorno científico se siguen discutiendo el por qué sí, el por qué no es un deporte, pero lo más importante, al menos para nosotros, es ver cómo afecta o beneficia a la sociedad en general. Y en este sentido, pues la mayoría de las actividades y prácticas culturales de hoy en día encuentran su razón de ser si se analizan desde una perspectiva histórica que nos cuenta cómo han sido todas estas transformaciones. Gracias a Internet, por ejemplo, ahorita podemos encontrar algunos eventos que podrían considerarse los precursores de los eSports. Obviamente no los voy a mencionar todos porque son algunos, pero sí aquellos que son significativos, ¿no? Hubo algunos intentos por convertir la práctica de los videojuegos de un solo jugador como una nueva fuente de entretenimiento, demostrar desarrollos tecnológicos, y en este primer evento significativo, pues está la Universidad de Stanford en Estados Unidos, una de las pioneras o líderes de tecnología de ese país, y ellos armaron una competencia donde cada participante tenía su propio dispositivo, eran computadoras en aquel entonces, con el videojuego Space Wars, y como premio a ellos les ofrecían que quien recibiera el mayor puntaje iba a tener una suscripción de un año completo a la revista de Rolling Stones. Ese era su premio. Luego, en 1980, también en Estados Unidos, en un programa televisivo llamado Starcade, que se transmitió desde 1982 a 1984, se hicieron varios torneos de videojuegos, y la competencia pues era a través de juegos como el Pac-Man y Tron. Sin embargo, pues ninguno de estos eventos logró trascender. ¿Y a qué me refiero con esto, no? ¿Por qué? Porque en esa etapa considero que la razón de limitaciones pues fue la tecnología. En ese momento el desarrollo computacional, y las computadoras eran muy caras, los sistemas eran muy caros, y aparte que no había conectividad entre dispositivos, ni siquiera el molesto módem que sonaba, que ocupábamos el teléfono de nuestras casas. Y en ese sentido eran más bien competencias, no se podría decir que era un deporte electrónico, y nada más era para ver quién era el mejor, y obviamente mostrar las cuestiones de la tecnología que estaba creciendo en ese punto, ¿no? Y el hecho de que los eSports no aparecieran en la década de los 70s, 80s, pues tiene que ver con no me gusta la palabra determinismo, pero sí es una limitante tecnológico, limitado a un solo usuario por el videojuego,
y solo las personas que estaban con cercanía física, o sea, que estaban en el mismo salón, podían ser vistos o podían ver los otros qué es lo que estaban haciendo. O sea, porque en sus casas antes no teníamos internet, el teléfono tenía otras cosas diferentes, no estaba lo digital, y pues esta era una manera de donde convergían todas estas aficiones por los videojuegos. Y en cambio, pues con el acceso a redes locales, que empieza con el LAN por ahí de los 90s, y los videojuegos ya pueden conectarse usuarios entre computadoras, aunque no tanto por internet, sino que se juntaban en las casas de una persona, compraban un módem y pues se conectaban ahí directamente, ¿no? Varios juegos empezaron a añadir esas opciones para competir. Luego, con el tiempo, pues como a ustedes les tocó, a lo mejor y ustedes ya entraron de lleno con el internet, pero a mí sí me tocó ver todas esas transiciones, pues era una cuestión muy cara. Yo que vivía en el norte del país, en Chihuahua, pues ahí la tecnología llegaba relativamente más rápido, ¿no? Y había un intercambio, pues las computadoras salían más baratas que en el centro del país, una tecnología de primera generación, y pues hubo yo creo que el acceso a la tecnología es lo que fue determinando poco a poco esta situación. Y yo creo que las transformaciones socioculturales actuales dan la noción de ocurrir en periodos de tiempo muy diminutos. Ahorita todo cambia rapidísimo, en 1 o 2 meses ya estamos con una mejora tecnológica, pero esto nos habla más bien de fenómenos inestables. O sea, ver competencias de un videojuego ahorita de eSports que tiene mucho auge durante 2 meses, luego puede morirse, la práctica se traslada a otra, pero yo lo que me refiero más bien es toda esta carga de los videojuegos en la cultura. Yo creo que partiendo de ahí, antes de los deportes electrónicos. Aún hoy en nuestros días, me imagino que a algunos de ustedes les pasó, a otros no, pero los videojuegos aún siguen siendo vistos o llenos de connotaciones negativas, como pérdida de tiempo, como que no te están dando nada más que ser una cuestión ociosa, en fin, muchas cuestiones de esas, ¿no? Pero para el año 2016 se dio una estimación, yo diría que conservadora, que por lo menos en el planeta hay 2,000 millones de videojugadores, ya sea en las consolas, en los teléfonos celulares, en computadora, y ahí está, ¿no? Es una población importantísima, y estamos hablando de que es poquito menos de 1/3 de la población mundial. Entonces, en este sentido, la aceptación de los eSports en lo general ha sido compleja. Yo diría que aún no se ha masificado lo suficiente dentro de esta lógica del capitalismo global, pero poquito a poco lo está envolviendo. O sea, es decir, que no tiene muchos años que el interés por sacarle el jugo económico a los eSports pues apareció de manera tan visible. Y aquí es bien interesante como lo manejo en la cuestión cultural. ¿Por qué? Porque gran parte de los eSports han crecido por los mismos videojugadores. Muchos de los torneos se hacen de manera local, otros se han conseguido patrocinios, pero son los mismos videojugadores los que están impulsando todo este crecimiento que ustedes han visto cuánto ha avanzado en estos últimos años. Entonces, nada más imagínense, en Corea en el año 2000 es que se crea el primer torneo de competencias de videojuegos de talla internacional. Se llamó World Cyber Games y fue apoyado por el gobierno de Corea desde la Secretaría de Cultura y Turismo con la intención de reconocer los desarrollos y la innovación tecnológica. Por ahí va el asunto. Y aquí es algo importante e interesante que el mayor sponsor, el mayor patrocinador en conjunto con el gobierno de Corea fue la compañía Samsung, que en esos momentos pues estaba comenzando a crecer. Fue un boom para ambos. En ese momento se inscribieron 174 participantes de 17 países y el premio pues era un total de $20,000. Año con año se fue institucionalizando este evento y poco a poco fue creciendo el número de competidores hasta alcanzar la cifra de casi 400,000. Obviamente no en el torneo, sino con las fases de eliminatorias y todo lo demás. Y pues únicamente de esos 400,000 se iban a aceptar 430 jugadores que buscaban un premio que de los $20,000 y había crecido a $600,000. Entonces así fue creciendo. En el año 2002 ya eran $1.3 millones, en el 2004 2 millones. Para el año 2007 Samsung dejó de patrocinar este evento
También el World Cyber Games se trasladó de Corea a Estados Unidos, hablando de un desarrollo tecnológico que se va para América. Microsoft se encarga de la organización, aumenta el premio, etcétera, ¿no? Hay bastantes historias y fotografías sobre el tema. Ya después de algunas competiciones empezaron a surgir otros torneos, como el DreamHack, que fue más hecho por los mismos entusiastas de los videojuegos, ¿no? Que se juntaban fue en Suecia y se juntaban todos ahí y conectaban un montonal de computadoras, 200, 300 computadoras. Entonces ya después del 2010, esa fecha la pongo yo, no es que la haya leído algo, pero he visto que hay una concordancia, que a partir de ese año la transmisión de los eSports pues ya se empieza a dar bajo la lógica del consumo, y al menos todas las compañías tecnológicas empiezan a ver a la actividad como una fuente de inversión confiable. Y lejos de decir para los jugadores de todas las entrevistas que he tenido y los relatos que he visto, no es que las compañías se estén apropiando y vayan a quitar los eSports, ¿no? Sino que son complementarios. Los videojugadores necesitan todo este soporte para poder seguir con la actividad, porque no se lo pueden costear, lo que se ha convertido en una especie, podría llamarse, de ecosistema. Entonces, voy a compartirles aquí un poquito. No tengo inhabilitaste la función para compartir pantallas, a ver si me la puedes otorgar, por favor, Axel. Ahí está, ya la puedo ver. Voy a poner un poquito aquí de qué me refiero con esto de la cultura. Me avisan si se ve. Sí se ve, ok. Como ciencias sociales, como antropólogo, lo primero que nos piden para las actividades, para ver cómo está la cultura, pues es que abordemos sujetos. Los sujetos aquí los podemos ver. Este es un torneo del ESL. Podemos ver que desde una visión deportista, o sea, podríamos preguntar, bueno, ¿y qué tienen esos de deportistas, no? ¿Por qué? Porque no están haciendo nada más que estar sentados en su propio, enfrente de la computadora viendo una pantalla. Pero la imagen dice muchas cosas, todos están concentrados, están viendo qué hacer, es trabajo en equipo, hay un despliegue tecnológico que uno puede decir, son simples computadoras, ¿no? Pero hay una coordinación gigantesca con todo esto. Entonces están los sujetos que practican los eSports, son personas que tienen algo que decir. Este paseo histórico rastreable que les comentaba, este es el de Stanford. La fotografía no la encontré con mejor resolución, pero como pueden ver, ahí tienen sus Ataris o sus computadoras con las televisiones, y esa era la competencia de ese entonces. Este es del DreamHack, me parece, del 2003 o 2004, que podemos ver que pues no hay un despliegue, un escenario deportivo como tal, sino que están todas las personas ahí viendo, practicando y más que todo socializando entre sí, porque se conocen hay muchos vínculos con las personas que acceden a estos lugares. Si pueden ver ahí, pues es una especie de gimnasio adaptado, miles y miles y miles de cables. Las sillas, si pueden ver, pues no es lo que son ahorita, que ahorita son muy cómodas. Ahí las personas se llevaban sus propias computadoras. Sí les daban, y todo esto era LAN, o sea, todavía no estaba masivo por internet. Luego, pues ya tenemos la práctica institucionalizada, que tenemos aquí un torneo, me parece que es de Dota, es en Asia, y ya podemos ver cómo los escenarios pues cambian bastante. Me parece que es del 2010, la fotografía, 2011, y ya tenemos un asunto bastante diferente a lo que vimos al principio, por ejemplo, con esto, pasar de estos, pues que no se ve ni siquiera profesional, a esto, a una infraestructura totalmente grande, institucionalizada, con sponsor, con un simulacro de lo que serían los deportes tradicionales o deportes modernos, pero ya están bajo su propia lógica, o sea, ya tiene todas las razones de ser. El fenómeno de los eSports, pues como pueden ver en el lado izquierdo, la audiencia va creciendo de poco en poco. Yo tengo mis reservas, es una fuente de Goldman Sachs, que son estos entes financieros que les interesa, pues obviamente la parte del dinero, ¿no? Pero en 4 años se estima un crecimiento de audiencia de 100 millones de personas. Les digo, se me hace corto, pero si se fijan la cantidad de dinero
que está ingresando pues es muchísima. Del lado derecho hay una de lo que ven por streaming de los eventos deportivos. Pueden ver el Super Bowl, que aún pues, sigue teniendo una mayoría importante de las personas que lo ven, pero allá abajito, este es del 2018, abajito está el League of Legends, está el Masters y luego está el Dota 2, y si se fijan, está por encima de las finales de la NBA y de la Serie Mundial. O sea, es un fenómeno bastante grande. Tenemos, por ejemplo, de League of Legends, también es del 2018 la fotografía. Todos estos patrocinios, o sea, estamos viendo ahí marcas, obviamente tecnológicas, podemos ver Alienware, podemos ver Asus, Corsair, pero también estamos viendo sponsors como son Gillette, que son las para afeitar, o estamos viendo hasta Turtle Wax, que son las para encerar los vehículos y que queden brillosos, ¿no? O sea, tenemos un interés ya monetario por esta cuestión. Me gusta muchísimo el StarCraft, lo tengo que decir que yo empecé desde el StarCraft 1 viendo toda esta situación y podemos ver que existen ligas y torneos, lo pongo así por la manera como lo presentan, ¿no? Los brackets y lo demás, pero es similar en otras disciplinas. También tomando esto de referencia a los StarCraft 2, hay una serie de elementos que son los casters, que son los locutores, comentadores de los eSports, que tienen su propia lógica, su propia dinámica. Los presentadores, que uno se los imaginaría informales por el asunto de los videojuegos, pero aquí está Paul Chaloner, que tiene pues su traje de gala, ¿no? Para este evento tan importante. Mesas de análisis deportivo, y tenemos, es lo que les decía, por ejemplo, el KESPA, que es la Korea Sports Association, apoyo gubernamental del Departamento de Cultura en Corea. Tenemos también la emergencia de empresas deportivas como el ESPN, que empiezan a transmitir. Aquí en México ya tenemos también a TV Azteca con eSports. ¿Qué más tenemos? Newzoo es una página muy buena, pues si a alguien le interesa ver todas estas estadísticas. Tiene un precio muy alto, pero tiene reportes gratis que les pueden servir para ver cómo está ahí más o menos el asunto. Y cómo está creciendo, ¿no? Las ventajas y todo lo monetario que les decía. Tenemos pues premios, fíjense, en el 2011, $1 millón ganar para unos jóvenes es algo muy llamativo, no únicamente para nosotros, se llama la atención a cualquier persona, a cualquier profesional diciendo, bueno, pues esos niños que están jugando ahí o jóvenes están ganando lo que yo haría no sé, en 10, 20 años, por ejemplo. Tenemos también que se manejan muchas emociones cuando se gana, cuando se pierde. Tuvimos un caso de la Federación Mexicana de eSports, que empezó como un buen augurio, ahorita está un poco desaparecida, pero poco a poco hemos estado viendo cómo el asunto de los eSports está creciendo, ¿no? Y es bastante interesante ver toda esta situación. Yo considero que la aparición de los deportes electrónicos se dio a finales de la década de 1990, que es cuando se empieza a utilizar el Internet. Yo lo sitúo ahí. Hay personas que pueden mover las fechas. La opinión popular en la esfera pública ha realizado un sinnúmero de críticas al argumentar que la categorización del deporte pues está fuera de lugar, pero pues estamos viendo que ahorita todo eso se está rompiendo. En México a lo mejor vamos 15 años atrasados respecto a los países asiáticos o europeos, pero aquí lo interesante es que ya se está institucionalizando. O sea, aquí en Mérida tenemos un crecimiento muy bueno de los eSports. Pues tenemos ahí el tecnológico de Motul, tenemos la UADY, la Universidad Modelo, tenemos varias cuestiones, ¿no? Y es bien interesante que el fenómeno aquí esté creciendo, ya sea con apoyo, aunque es muy reducido, pero también sin apoyo. O sea, hay maneras donde los jóvenes se están inscribiendo, cada vez hay más personas interesadas, y desde mi investigación yo les puedo decir que en su mayoría son jóvenes que empiezan desde el nivel de la secundaria y hasta el nivel universitario. Creo que ustedes dos ya lo han vivido en carne propia, tanto lo bonito que es la actividad, como todas estas dificultades. Entonces, a mí me gustaría, como lo mío es más académico, más de reseña, si tienen alguna pregunta específica para mí de esto de los eSports y compartirles qué es lo que he encontrado en esta investigación, y no a través de mi voz, sino a través de la voz de las personas que me han apoyado. Sí, yo tengo una pregunta, bueno,
primero que nada, pues agradezco que hayas aceptado la invitación, antropólogo. Para ti, ¿qué serían los eSports? Bueno, aquí va la situación difícil. Cada persona tiene su concepción diferente. Yo considero que los eSports aún no son un fenómeno global y te lo voy a decir por qué. Lo global, las instituciones globales tienen una serie de normativas, una serie de consensos, va muy ligado a lo económico, y eso económico influye en las leyes. Entonces, muchas de las cosas que nosotros vemos, si acudimos, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos, hay una cierta definición clara sobre lo que es un deporte. Y tú puedes decir, bueno, pues el deporte tiene estas características, tiene esto, tiene lo otro. Pero en los deportes electrónicos no hay ese consenso. Cada parte puede decir, bueno, yo considero que el deporte electrónico es un deporte porque está inmiscuida la parte intelectual. Se considera un deporte como lo sería el ajedrez, por ejemplo. Otras personas dirían, bueno, es que en los deportes tecnológicos no existen porque es tecnología, porque están haciendo trampa con el cuerpo. Cuando vemos prácticamente que las bicicletas, pues es una tecnología, vemos que entrenan con máquinas todo el día, que tienen tecnología en sus trajes, que tienen todo lo demás. Y yo creo que el deporte electrónico está rompiendo con esa barrera de la separación de la supremacía únicamente del esfuerzo físico. O sea, ya está implementando otra cuestión más. Y para mí los deportes electrónicos pues son una competencia entre dos o más personas que es mediada por tecnología informática. Yo acudo al concepto de lo que es el juego. O sea, que a mí me parece que el juego es la parte básica, y diría un autor que se llama Johan Huizinga de 1900, publicó un libro que se llama Homo Ludens, donde él comienza con todo este asunto, ¿no? Entonces el deporte pues es la etapa final del juego, o sea, tiene reglas, tiene participantes, es libre, luego es institucionalizado, y me parece, en este momento a mí me parece que es una pérdida de sentido decir si son deportes o no. Yo creo que está bajo su propia lógica, y esa lógica inmiscuye la tecnología informática. Para mí es eso, que están mediados por tecnología informática y digital. Muchísimas gracias, antropólogo Carlos Ruiz Corona, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Muchísimas gracias por esa presentación de eSports y Cultura. Gracias, muy amable por invitarme. Bueno, buenos días. Mi nombre es José Antonio Canto Esquivel, director del campus Tizimín, aquí en Yucatán. Le envío una felicitación al Tecnológico Superior de Motul por su 20 aniversario y le deseo muchos éxitos de aquí en el futuro. Éxitos, somos TecNM. Toda la comunidad tecnológica del Instituto Tecnológico Campus Tecnológico Nacional de México se une y felicita cordialmente a toda la comunidad del Instituto Tecnológico Superior de Motul por sus 20 aniversarios. Felicidades. Buenos días, mi nombre es Mario Aurelio Aguilar Díaz, director del Tecnológico Superior de Valladolid. Hoy quiero desearle al Instituto Tecnológico Superior Motul muchas felicitaciones por sus 20 años formando ingenieros, en los cuales han destacado y han emprendido una larga vida para su institución y para el municipio. Todos somos TecNM, muchas felicidades a todos ustedes. Les mando un caluroso saludo y con él mi felicitación al Instituto Tecnológico Superior de Motul, de parte del Instituto Tecnológico Superior Progreso. Instituto hermano, de verdad que a los alumnos, a los académicos, a los administrativos, la felicitación por este aniversario de estar formando ingenieros para el bien de la comunidad, para el bien de Yucatán y para el bien de México. Larga vida al Instituto Tecnológico Superior de Motul. Todos somos TecNM. Muy bien, como siguiente bloque tenemos a Daniel León Cano, mejor conocido como Nash, CEO de Saints eSports. Bienvenido, Nash. Hola, ¿qué tal, chicos, chicas que estén viendo el stream de Felinos eSports? Un gusto estar aquí participando con Axel y con Luis.
Me presento nuevamente, soy Daniel León, mejor conocido como Nash en el estado de Yucatán, igual conocido en otros estados por competiciones realizadas de Gears of War. He competido desde 2008, pero antes de competir, igual como Luis Carlos, yo soy gamer desde chico, ¿no? Más que nada, empecé desde que nací junto con mi hermano. Él me estuvo guiando para jugar, me enseñó, me sirvió mucho. Como comentan que de repente a veces no funciona los videojuegos, que es pues que te desenfoca del estudio de algo, ¿no? Más que nada a mí en lo personal me ha servido. Al inicio, cuando, cuando nací, casi se me complicaba mucho el poder hablar, el poder leer, el aprendizaje más que nada. Y gracias a los videojuegos a mí se me hizo más fácil el aprender a leer, a poder mejorar mi habla, a ser un poco más dinámico en el estudio, y eso a mí me estuvo funcionando bastante en la primaria y en la secundaria, me estuvo ayudando a desenvolverme mejor, porque verdad, tatamudeaba antes, y el estar jugando, el estar en constante hablando con los chicos, el estar jugando, fui desarrollando ese habla, ¿no? Más que nada. Pero de ahí para adelante, en 2008 me dediqué a estar jugando, me invitaron a un equipo, yo con 12 años, realmente no sabía cómo iba a ser el torneo, ¿no? Presencial. En ese momento no existían los esports, creo que no pasaba ni por la mente el que se volviera masivo todo esto. Jugábamos por 500 pesos y de ahí salíamos a comer pizza, a disfrutarlo. Era un pequeño lugar, se hacía en Cibers y ahí íbamos, era muy divertido. Pero sin darme cuenta, fui avanzando, fue el tiempo avanzando y empezaron las competiciones ya profesionales, el poder viajar, el poder asistir. En lo personal, yo no pude salir de Yucatán por cuestiones económicas, pero sí tuve compañeros que pudieron llegar a salir de sus estados. He jugado con varios chicos que hoy en día son profesionales o semiprofesionales. Ahí está Identity, Chippy, Frauma, que Identity es el top 1 de Gears, es el mejor, es el único que ha ganado en Latinoamérica una Pro Circuit. Entonces, de ahí me dediqué a estar jugando, gracias a Dios, para el año de 2014. Regresé porque me había hecho un retiro por cuestión de estar en la prepa, me empecé a dedicar a otros deportes, ¿no? Fútbol, lucha libre y demás. Pero cuando algo te apasiona, algo te gusta, lo vas a hacer, ¿no? Tal vez descansas, pero luego regresas. En mi cuestión, yo regresé mejor enfocado, más dedicado, y de ahí empecé a jugar para empresas. He jugado para empresas de Estados Unidos, España, de Perú, mexicanas y colombianas igual. Gracias a Dios se abrió las oportunidades, estuve jugando, tuve experiencias muy bonitas, muy malas, derrotas, caídas, nos levantamos, pero siempre con la actitud de querer seguir avanzando, la actitud de querer ir mejorando, el querer capacitarte, te enseña a ser constante, dedicado, tener una responsabilidad bastante ardua, el tener tus horarios adecuados, ¿no? Hoy en día me ha hecho responsable en la universidad. Estoy estudiando para ingeniería en gestión empresarial. Esto lo menciono porque muchas veces chicos comentan de que no pueden competir o que no pueden seguir sus sueños por cuestión de que estudian o trabajan. Siempre puedes coordinar tus horarios, ¿no? Eso te enseña puedes trabajar, puedes estudiar y puedes también hacer tu deporte que te apasiona. No quedarte o no limitarte en lo que buscas. En mi cuestión, yo trabajo en la mañana, estudio en la tarde y entrenaba en la noche, ¿no? Y aparte con la chica, con la novia salía a verla. Pero es cuestión de ordenar tus horarios, el poder acomodar todo adecuadamente.
De ahí me dediqué a jugar, a competir, pero como menciona Axel, me convertí CEO de Saints. Decidí ahora sí que, no sé si se puede llamar definitivo el retiro, pero decidí armar mi equipo de eSport. Decidí hacer algo que a mí me apasiona y poder transmitirlo hacia otros que buscan el mismo sueño que yo busco, ¿no? O que yo buscaba en un pasado. Muchas veces me pregunté por qué hay chicos que llegan a profesional y yo no lo lograba, o por qué yo no lo podría hacer, ¿no? Pero algo que me ha enseñado la vida es que hay caminos que lo vas, ahora sí que, valga la redundancia, caminando y se va desviando poco a poco, pero tal vez te tienen un propósito al final. Tal vez el mío no era ser profesional, sino armar una empresa en la cual pueda apoyar a muchos jugadores y que estos jugadores puedan volverse profesional. En este caso yo hice Saints, buscando apoyar a estos chicos que en el estado de Yucatán compiten, juegan, pero no saben cómo mostrar su habilidad, cómo poder salir a competir, qué se necesita, cómo realizarlo. Y llegaron varios jugadores. Hoy en día Saints tiene jugadores profesionales, semiprofesionales y amateurs, porque no siempre le damos la oportunidad a todos los que se pueda. Y en verdad nos sentimos muy, muy felices en ello. Hemos tenido a Isra, que es el año pasado el top 1 de Pokémon, representando a México. Se fue a torneos mundiales de Brasil, a Estados Unidos, Canadá. Estuvo viajando y lamentablemente, como comenta Luis, ¿no? El COVID ha afectado los torneos presenciales, pero eso no nos detiene, eso nos sigue mostrando que podemos seguir avanzando, el seguir entrenando en línea. Gracias a Dios el internet nos sigue permitiendo el poder seguir teniendo enfrentamientos y no bajar el nivel. Tenemos igual a Álvaro, a Silas, a este chico de los de Free Fire que están compitiendo para poder lograr sus sueños, ¿no? De igual manera, pues contemplamos los casters, los streamers, que complementa toda esta rama de eSport, y hoy en día hacemos todo lo posible para seguir avanzando. Sí es cierto, como comenta el antropólogo, es un poco difícil que te apoyen, pero no imposible. Simplemente es cuestión de que se vuelva cultura, que en Yucatán volteen a ver a los jugadores y empiecen a apoyar. No dudo que no se pueda, yo confío mucho en que sí. Y como comentan, ¿no? ¿Por qué los esports son un deporte? ¿Por qué no lo serían? Yo he dado una conferencia hace unos meses donde les comentaba que había varios deportes, ¿no? Que no necesitan tener un movimiento arduo físicamente, sino es mental, o son micromovimientos que en realidad tal vez tú no lo ves, pero cuesta mucho tiempo de práctica. Uno de ellos está el Ice Speed, está el Skeleton, el Bobsleigh, que son juegos de invierno en la cual tú no ves que hagan un movimiento tal cual, pero en verdad lleva demasiada práctica detrás para poder avanzar en tanto tiempo, romper tiempos de segundos en el cual puedes romper tu propia marca. Y en cuestión de los deportes, pues se maneja, pues ahora sí que un movimiento, estar capacitado mentalmente, no estar en tu zona de confort, el estar hablando, haces múltiples tareas, hablar, ver, escuchar, mover las manos, el poder concentrarte, el saber que te están viendo. Son microsegundos los que tienes que mover para poder actuar en ese momento que se necesita. Realmente de frente tal vez no lo ves, pero cuando estás ahí, sientes que tienes que mover todo en el momento exacto, en el segundo exacto, y es complicado y lleva mucha práctica. Y Axel y Luis, si tienen alguna pregunta que quieran, me pueden comentar en lo que voy mostrando, lo que voy diciendo todo esto.
La verdad es muy complejo, pero es cuestión. Sí, dime, Luis. Tú que tienes bastante experiencia aquí en Yucatán con los eSports, ¿qué futuro le ves al ámbito competitivo y profesional aquí en Yucatán? ¿Crees que ya las empresas empiecen a apoyar? ¿Crees que el gobierno se ponga las pilas y diga, bueno, pues le damos? ¿O hay que seguir luchando más como deportista y tratar de abrir los espacios por uno mismo? Yo considero que sí se puede, ¿eh? Es que sí se puede llegar a tener un mayor apoyo, solo que no, tal vez no se ha hecho el movimiento adecuado. Por eso igual hicimos Saints, el poder mostrar los deportes electrónicos, empezamos a dar conferencias, queríamos dar talleres, para que vean que en verdad se está tomando seriedad en el asunto. No nos consideramos pioneros, pero sí intentamos hacer ese movimiento que volteen a ver no solamente a Saints, no solamente a mis jugadores, sino que volteen a ver a todo Yucatán, los jugadores que se esfuerzan, que entrenan desde un pueblo, de una comunidad, que están mostrando todo lo que es posible. Ya una vez que las empresas o el gobierno voltea a ver a esos chicos que en verdad hacen todo lo posible para darlo, creo que sí se puede. Y hay varios torneos que se hacen en el estado. Bastantes jugadores muy, muy buenos que son profesionales de Gears. Está Brutalize, está Perspec, está Isra, que es el año pasado era el top 1. Solo es cuestión que el gobierno y las empresas volteen a ver. Pero es cuestión de irlo mostrando, de irlo haciendo que suene, porque si no suena o no se muestra, pues nunca va a llegar a la vista de ellos o a los oídos de ellos. Pero futuro yo creo que sí. Solo es cuestión de que se vuelva cultura y se muestre más. Que llegue más personas, que más personas se metan a los torneos, que no se desmotiven y siempre sigan luchando por ese sueño, ¿no? Pero de ahí para adelante yo creo que sí es posible todo, siempre y cuando nos esforcemos, claro. Si no nos esforzamos, nunca se podrá lograr. Veo que ahorita Axel está haciendo lo de felinos, varias organizaciones, varios grupitos están haciendo sus organizaciones, empiezan a armar sus torneos, empiezan a practicar en una casa. Y eso es bueno, porque tal vez cuando no estás metido en los esports, tú dices, bueno, Yucatán no compite. Pero cuando ya te metes de lleno, en mi caso, yo no conocía nada de Smash, no conocía nada de Dragon Ball, de FIFA. O sea, ¿será que hay jugadores buenos? Pero ya cuando empiezas a reclutar a tus jugadores, ves toda una comunidad escondida y dices, wow, o sea, en verdad hay mucha gente que no se mostraba y dices, wow, 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 ok, aquí sí hay movilidad. Y empezar a ver los de Smash y viajan, no sé, 20, 30 chavos a competir a Monterrey, al Thunderstruck, o sea, dices, ok, sí hay movilidad, solo es mostrarlo. Igual con FIFA hay jugadores que han ido a competir, de Dragon Ball igual viajan, hay chicos que en verdad están entre los mejores 100 con un personaje adecuado. Dices, ok, ok, entonces solo están escondidos y es cuestión es como un diamante, ¿no? Un diamante en bruto, tienes que buscarlo, tienes que pulir y luego brillará, pero es ir mostrando esas comunidades y lo que quiere Saints es que, mira, aquí hay comunidad, mira, aquí hay jugadores, véanlos, búsquenlos, no tanto para nosotros, sino para el Estado y la verdad me encantaría que en un futuro Yucatán se vuelva una, un estado donde salen jugadores de alto rendimiento y representen al país más que nada. Y si no se puede al país, al estado estaría súper feliz. Y pues esa es la trayectoria, ¿no? Lo que he tenido, mis experiencias, me he caído, he cometido errores, pero en sí lo que buscamos es siempre ser lo más honestos y tal vez no buscamos un beneficio propio, sino un beneficio para todos. Y poco a poco, yo creo que poco a poco lo vamos a lograr, Luis y Axel. Yo tengo una pregunta para ti, Nash, para cerrar el bloque, que es ¿qué consejos
les darías a los futuros jugadores, tanto amateurs que se convierten en profesionales, a profesionales, acerca de todos los interesados en el mundo de los eSports aquí en Yucatán? En los mundos de los eSports, para volverte profesional, tienes que entrenar y dedicarle tiempo. Pero, ¿y cómo voy a entrenar si no lo sé? ¿O cómo le voy a dedicar tiempo si no lo sé? Tienes que ponerte a investigar en cuestión de los streams. Hay jugadores profesionales que streamean y ellos mismos te van explicando cómo lo hacen. Tal vez no enfocado a ti, sino a todos a los que lo están viendo y te explican, oye, pues yo entreno tantas horas. Y ves a otro streamer profesional, pues yo entreno tantas. Y tú vas sacando tu propia conclusión. Ok, yo tengo tanto tiempo, este profesional le dedica 6, pero este profesional le dedica 2. Ok, yo tengo 3 horas. Ok, le voy a dedicar 3 horas, pero bien. ¿Cómo le puedo dedicar esas 3 horas bien? Ves a otros jugadores profesionales y pon en Gears, en el caso, hay rankeds y hay scrims, que es jugar contra otros equipos. En lugar de jugar rankeds, te dedicas a jugar contra otros equipos mejor. Y es más de que están a tu mismo nivel. O si son mayor a tu nivel, te hacen esforzarte a querer mejorar. Pero yo, ¿cómo lo hice para llegar a profesionalismo o a semiprofesional? Estuve viendo a profesionales, leyendo cómo juegan, cómo se mueven, cuánto tiempo le dedican, cómo le hacen para llegar a ese nivel. Y les puedes preguntar. Lo bueno del streaming es que está en tiempo real, te pueden contestar. Y les preguntas, oye, ¿y cómo entrenas? Ah, pues lo hago así. Ver videos, los mismos streamers pues suben sus propios videos de cómo entrenan o qué estrategia usan. Porque de verdad, estar jugando un juego no es solamente es habilidad. Todos tenemos la habilidad o tenemos la habilidad de las manos. Pero lo ideal o lo que lo complementa el otro 50% es mental. La toma de decisiones, cuándo vas a actuar y cuándo no actúas bien, el hablar, el escuchar, porque puedes jugar muy bien, pero no escuchas a tus compañeros y terminas yéndote solo. Entonces, es un 50-50. El buscar esos pequeños plus que trae cada juego, tal vez un movimiento que otro rival o otra persona no lo sabe, pero tú sí lo puedes utilizar a tu beneficio. Los friends, los tiempos en que tarda el internet, tus MS que tú tienes 24, pero él tiene 50, bueno, lo puedes aprovechar hacia ti porque llega más rápido tu movimiento. O sea, es estudiar cada parte del juego o sea, profundamente y utilizar a tu beneficio. No es solo es jugar, o sea, es estudiar el juego, a complementarte con el otro 50% mental y aparte la habilidad manual de jugar, porque muchos se van solo por la habilidad, pero no toman en cuenta los otros beneficios que trae el jugar. Muchísimas gracias, Daniel León Cano, mejor conocido como Nash. Él es el CEO de Saints Sports. Gracias. Para continuar con el siguiente bloque, contaremos algunas de nuestras vivencias como jugadores, tanto como el antropólogo Carlos nos contará igual acerca de lo que ha estudiado. Y bueno, yo quisiera empezar este bloque preguntándole primeramente al antropólogo cómo ve el mercado de los eSports en un futuro aquí en Yucatán. Esa es una pregunta muy, pero muy difícil. O sea, realmente aquí en Yucatán, por lo que he visto, quien tiene más interés por los eSports son los jugadores. Las empresas no le están metiendo, no veo por aquí que haya algún apoyo. Pues obviamente hay que entender que si ellos no ganan nada, pues no van a invertir, ¿no? Y más con este asunto de la pandemia, donde no pueden hacer nada que congregue gente, por ejemplo, para ofrecer sus productos o algo. A mediano plazo, yo diría que gobierno estatal o municipal va a estar complejo de que decidan apoyar esta situación. A lo mejor las universidades como donde tú estás, en el Tecnológico de Motul, hay ya la chispa de que está empezando a funcionar. La UADY, te digo, ya tiene como un año también.
universidad modelo, y yo creo que va a empezar de ahí. Si los jugadores no se mueven, aquí en Yucatán va a estar muy difícil que crezca rápido. Pero en una cuestión más generalizada, en los eSports, ahí sí es muy diferente. En el mundo se está metiendo muchísimo dinero desde la cuestión de consumo, y se están incrementando muchas cosas. O sea, las empresas tecnológicas sí le están metiendo bastante dinero. Otra de las cuestiones es que los jugadores cada día hay más, estadísticamente pues hay más niños que nacen en el mundo, y ya todos ellos están haciendo con toda la tecnología a su disposición, ¿no? No sé si se acuerdan, por ejemplo, que antes únicamente las competencias era computadora, luego se añadieron las consolas. Luego era impensable que hubiera torneos de eSports a través de los smartphones, y ahorita ya tenemos los smartphones, y ese es uno de los mercados más grandes que tiene ahorita el mundo para ello, ¿no? Sobre todo la empresa china de Tencent, que lidera el mundo con los videojuegos por encima de Microsoft, por encima de Sony y todo eso, y le están invirtiendo bastante dinero a esta situación. Yo creo que depende mucho del presupuesto, pero también depende mucho de la aceptación de las personas en la sociedad, de decir, sí, esto es un deporte y hay que aceptarlo como tal y hay que apoyarlo. Yo creo que esa es la mayor traba que tenemos ahorita. La misma pregunta para Nash, ¿cómo ve el mercado de los eSports aquí en un futuro aquí en Yucatán? Concuerdo con Luis totalmente. Es un poco complejo el que volteen a ver ahorita, y creo que si no hubiese pasado lo del COVID, tal vez ya estaríamos avanzando un poquito, pero esto nos hace retroceder unos pasos más para atrás por cuestión de que tienen que recuperarse las empresas primero para poder apoyar. Y algo que yo he estado viendo, que a pesar de que son empresas, hay que saber tomar esa decisión, ¿no? ¿Qué es un patrocinio y qué es un inversionista? Aún siento como que aún les falla en ese aspecto, porque a veces un equipo busca el apoyo y te pregunta que qué van a ganar ellos. Entonces un patrocinador al final y al cabo es el que te apoya y tú muestras la marca, o de diferentes maneras. El, el, la ganancia de un patrocinador es que tú lleves la marca a otros lugares, y puede haber más, pero un inversionista es que también tengan una ganancia monetaria. Pero a veces como que se confunden en ese aspecto. No todas, algunas, pero suele pasar mucho. Yo estando con Saints he ido y muchos me han preguntado eso, pero es cuestión de irlo mostrando poco a poco, de irle diciendo qué es los esports, porque como yo le comentaba la otra vez a Luis, es más fácil vender algo que ya se conoce, porque puedes ir y yo te puedo vender un control, unas baterías, y tú ya sabes qué es. Pero si tú vas y muestras los esports y te pregunta qué es, en primero tienes que explicarle, en segundo tienes que mostrar evidencias, en tercero, después de que hagas eso, te va a decir tal vez sí, tal vez no, pero es complejo. Pero ya una vez que se muestre totalmente, ya no va a haber la necesidad de tener que ir explicando a cada uno, sino que ya van a decir, ok, yo sí entro, yo no, pero es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Apenas está creciendo, apenas va empezando, y es entendible. Yo pues aparte lo entiendo y digo, ok, no pasa nada, pero ahí andamos haciendo todo lo posible para que llegue a oídos de todos, y con estos movimientos de Axel y de Luis que está haciendo ahí sus tesis, yo creo que sí se va a lograr, pero yo creo como unos 5, 6 años aproximadamente para que se vuelva ya como una cultura esto. Bueno, pues en mi opinión, respondiendo a esta misma pregunta, yo pienso que sí veo un mercado muy exponencial, ¿no? También voy a tomar un poco de tema de la siguiente pregunta. Sí veo que hay un mercado exponencial aquí en el estado, es nada más pues trabajarlo, como dice Nash, como dice el antropólogo Carlos, de que existe la comunidad, existen los videojugadores,
existen las herramientas, pero quizás aún no se da a conocer esta comunidad para poder darse a progresar, ¿no? De que, como dices, de que Nash, que tú has tenido esta experiencia de que vas a buscar un patrocinio y te dicen, no, pues es algo desconocido. Bueno, todavía esta comunidad o este ámbito social, vaya, empieza a integrarse a lo que es Yucatán, ¿no? Sabemos que hace un año, tanto la UADY como diversas universidades del estado de Yucatán han como que arriesgándose a poder crear un equipo de eSports a nivel educativo, ¿no? En este caso, pues mi función como líder universitario es afiliarme a esta liga nacional, a la University Sports, que me da la oportunidad. Igual agradezco a las autoridades del Instituto Tecnológico Superior de Motul, que me han dado igual las puertas abiertas y que me han apoyado mayormente en toda esta cuestión del ámbito de los eSports. Yo sí veo una comunidad bien, que hay que trabajarla y hay que progresarla para que esta comunidad crezca, porque no solo somos unos cuantos grupitos que existen, hay en diversas universidades, he escuchado que incluso en secundarias, en preparatorias, incluso en primarias, que están realmente interesados. Quizás un poco ya en lo social y lo cultural, de que aún tienen, podría decir, esa espinita de que los videojuegos no pueden progresar o no te pueden dar nada provechoso cuando no han visto la realidad de lo que es en verdad esto. Para la siguiente pregunta es, claro, la infraestructura acerca de los eSports aquí en Yucatán, ¿no? Sabemos que existen videojugadores tanto de computadoras, de consolas, incluso de dispositivos móviles, ¿no? Empiezo contigo, antropólogo. El mayor problema que existe respecto a los videojuegos, hace poco vi una crítica en un tweet sobre la guerra de las consolas entre Xbox, la nueva, la Series X y el PlayStation 5. Se quejaban los usuarios de que por qué esto, por qué el otro, por qué aquello, qué caro, por qué no lo bajan, y me parece que una de las personas tuvo el comentario más adecuado en lo que llevo de mi investigación y de mi vida. Jugar es un lujo. O sea, realmente tiene un costo, no es únicamente tener el videojuego, porque la infraestructura depende de lo que sea. Necesitas una computadora, para que funcione bien una computadora, pues te sale buena arriba de 12,000, 13,000 pesos, lo más bajito. Necesitas internet en tu casa. Si es en tu teléfono celular, necesitas tener un plan, tienes que pagar datos, tienes que pagar por tu consola, por tus videojuegos, por tus accesorios. Es una situación carísima. Esta es una de las situaciones porque que yo creo que los eSports no han podido convertirse en un fenómeno global. Nada más imagina, o sea, por ejemplo, hacemos una comparación a lo mejor dura, pero en África únicamente existen 6 países que tienen reconocidos a los eSports, quedando por ahí de unos 40 y tantos donde no. Uno se pregunta, ¿acaso no tienen eSports? Pero cuando uno ve las condiciones de la brecha que tienen respecto a todo, al desarrollo, a la tecnología y lo demás, pues hay otras prioridades. O sea, no la gente necesita otras cosas que un celular, ¿no? O que la tecnología. Y en este sentido, creo que en Latinoamérica estamos de la misma forma. Un caso menos grave, pero aún así sigue siendo difícil. O sea, por ejemplo, las compañías que tenemos aquí en Yucatán, ahora que vivo, me cambié por las 3 y apenas ahorita estoy con una que no se me traba, pero con los otros hay fallos constantes, como decía Daniel. Los SMS son difíciles, la velocidad de respuesta. Luego también aquí en Yucatán la tecnología no llega de primera generación, generalmente llega de segunda o tercera generación, meses después, es muy cara. Ahorita para los que tienen la oportunidad de comprar en Amazon, por ejemplo, pues les llegan cosas más recientes, ¿no? Pero el poder adquisitivo de aquí de Yucatán no es tan amplio como para decir, bueno, vamos a crear una infraestructura sobre eSports, porque yo les aseguro que ni siquiera las universidades de aquí, con excepto de las privadas, tienen una infraestructura para sus alumnos.
no les tienen computadoras, centros de cómputo, no alcanza lo suficiente. Y aquí es donde vamos a los mismos videojugadores tienen que poner de su propia infraestructura, periféricos y todo lo demás para hacer que crezca la actividad. O sea, creo que en ese sentido existe todavía una brecha muy grande, una brecha digital que no creo que sea prioridad para el gobierno en estos momentos acrecentarla. A lo mejor 5 o 6 años podríamos hablar de otra cosa. La misma pregunta para ti, Nash, para finalizar el movimiento de las infraestructuras aquí en Yucatán en base a los deportes electrónicos o los esports. La verdad, sí, yo concuerdo igual con Luis. La verdad es que el movimiento como tal de la infraestructura es compleja. Si lo queremos lograr, tenemos que aportar entre todos. No digo que sea imposible dentro de muchos años, porque si nos damos cuenta, hay mucha hermandad en los gamers o en los jugadores, porque si nos ponemos a ver adecuadamente todo, todos están apoyando. Si tú me dijeras, es que esta comunidad no apoya, pero esta sí y la otra no, yo digo como unos 10, 15 años, pero así como todos están apoyando, todos ponen su granito de arena, más o menos como unos 5 o 6 años sí es posible. Y si nos ponemos mal las pilas, hasta menos. Pero es cuestión de ir a hacer ese movimiento juntos. Porque si nos vamos a otros torneos, los mismos, como dice Luis, los mismos jugadores llevan sus consolas. No hay como que alguien que los patrocine y que diga, oye, sabes que yo pongo las 10 y que este torneo siga creciendo, como los que mencionó Luis, que en 2000 empezó pequeño, pero luego llegan patrocinadores y empiezan a aportar. Es muy complicado que alguien ahorita en Yucatán lo haga. Y más con la pandemia, digo, bueno, hay prioridades, como dicen, preferimos, no sé, invertir en nuestra propia empresa para poder seguir existiendo y luego apoyar. No pasa nada, pero con la hermandad que todos tienen y todos apoyan y no hay como que ese egoísmo de que no, es mi consola o no, no voy a dar para tal proyecto. No, no pasa eso, es muy poquito, es muy poco probable que suceda, pero yo creo que las universidades, como comenta Luis, las privadas tienen un poquito más de ese apoyo, pero si las mismas universidades empiezan a apoyar poco a poco, se va volviendo pues un poco más activo. En cuestión mía, estuvimos haciendo un movimiento con una primaria, porque hemos visto que en las universidades ahí ya se vuelve un deporte, pero dijimos, ok, en 6 estábamos pensando, ¿y por qué las primarias no? Si los niños necesitan más habilidad, algo que lo entretenga, algo que lo motive a ir a la escuela, ¿qué tal y dices al niño, mira, vas a ir a la escuela a estudiar, pero igual vas a tener una clase dinámica, una consola? Es más, o sea, igual tenemos que conocer a esos mismos pequeños, entrar a su mundo, no ellos a nuestro mundo, sino entrar nosotros los grandes al mundo de los chicos y decir, ok, ¿cómo lo podemos cautivar? ¿Cómo lo podemos atraer a la escuela? Ah, pues vamos a comprar, no sé, unas pequeñas consolas, porque hay consolas que traen juegos dinámicos para aprender a leer, aprender a sumar. Y creo que invertir en esos pequeños detalles, los niños se sienten más cómodos. Nosotros nos metimos a esa primaria, empezamos a trabajar con ellos en un pequeño proyecto y fuimos la única primaria que utilizó los deportes electrónicos a nivel nacional, quedan en el top 3, top 4 de ese proyecto. Y nos sentimos muy satisfechos que Seis haya estado y haya metido ese proyecto. Llegaron varios jueces a ver y están esa pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué la tecnología no afecta? No, claro que no. Atrae más a los niños y los niños se sienten más motivados y ¿qué voy a aprender con tecnología? Cada quien con su iPad, sumando, viendo esos juegos. Es cuestión de saber colocarlo, saber ubicar cada punto estratégicamente y utilizarlo a favor en las primarias, secundarias, universidades, pero es con el tiempo. Muy bien, el tiempo se nos ha agotado, se nos ha acabado.
Agradezco a nuestros ponentes del día de hoy, el antropólogo Carlos Ruiz Corona, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Muchísimas gracias por aceptar la investigación. Y de igual manera a Daniel León Cano, mejor conocido como Nash, CEO de Saints eSports. Muchísimas gracias a ustedes. En verdad, si algunas palabras para despedirse, para saludar a nuestra comunidad. Yo, Mero, primero, pues te agradezco a ti el espacio, pero también agradezco a todos los posibles personas que van a ver esto y pues que aquí está, ¿no? El futuro es lo digital y los niños no van a esperar, o sea, ellos ya van a nacer con eso, van con esas actividades y si la demás sociedad no nos ponemos las pilas para entrar a esta dinámica, pues son ellos los que se van a quedar rezagados, ¿no? Y muchísimas gracias también a Nash por compartir esas experiencias con nosotros. No, pues un gusto, Axel, la invitación. De verdad, me gusta estar aquí, el poder estar con gente que igual hace pone su granito de arena, es muy, muy grato, ¿no? Y te lo agradezco igual a los chicos, chicas que vayan a ver este streaming, este video. No olviden ahí dejar su reacción, compartir, que más personas vayan escuchando. Oye, mira, tal vez a ti no te gustan los deportes, pero conoce un poquito más, hay antropólogo, ahí estoy yo. Mira, escúchame, me gusta lo que están hablando, compartan, dejen sus reacciones, apoyemos este movimiento. Y algo que me gusta decir yo siempre en mis streams, recuerden, el sol sale para todos. ¿A qué me doy a entender con esto? Todos vamos a tener, a todos nos ayudamos, a todos hay que ayudar. Si ves a alguien que está empezando, apóyalo, explícale, llévalo de la mano. Y ese que tú ayudaste tal vez ayuda a otros, pero tomen en cuenta esto, el sol siempre sale para todos y apoya. Es todo, Axel. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que nos están sintonizando. Quiero agradecer a las autoridades del Instituto Tecnológico Superior de Motul, al ingeniero Isaías Sosa Vilés, director general de esta casa de estudios. Yo me despido, yo soy Axel Bech, líder universitario de Felinos eSports y espero verlos hasta la próxima. Hasta luego.